están volviéndose a centrar en reactivar las centrales nucleares, y aquí ya nos han dicho claramente que de eso ni hablar. Sí, tenemos que entender que Europa importa alrededor de 150 BCM de gas de Rusia, y que eliminar esa importación y cambiarla por cualquier otra cosa no solamente no es fácil, sino que es prácticamente imposible. Y que desde luego es imposible con renovables, porque las renovables, que son importantísimas y una parte esencial a la hora de descarbonizar, pues funcionan entre un 22 y un 40% del tiempo. Entonces se necesitan energías de base que funcionen el 100% del tiempo, y la nuclear, el gas natural, por supuesto, viniendo de otras fuentes que no sean Rusia, Estados Unidos, Qatar, Nigeria, Dubái, etcétera, pues son las posibilidades añadidas, por supuesto, a la hidráulica. La nuclear, la hidráulica y el gas natural son energías que funcionan, que pueden funcionar el 100% del tiempo, y por lo tanto la Unión Europea pues se enfrenta, claro, a una imposibilidad, que es eliminar al 100% las importaciones de gas ruso. La decisión de acordar una especie de reducción voluntaria de hasta el 15% de la demanda tampoco tendría un impacto relevante si el invierno es relativamente frío. Las medidas, digamos que según usted van a ser poco relevantes, o sea, poco eficientes, por así decirlo, para conseguir el objetivo final, pero sí avanzan en esa dirección. ¿Esa sería una de las vías que habría que acometer, según usted? ¿Bajar el consumo en hogares, en empresas, en general en toda España? No, esa nunca es la solución, y nunca es la solución porque llevar a una economía a la crisis no es la solución jamás, ¿no? La solución a un problema con un suministrador, sea el que sea por cuestiones políticas, o sea por cuestiones de, por supuesto, una invasión tan peligrosa y tan horrible como la que está ocurriendo, pues es atraer muchísimo más suministro, ampliar las fuentes de suministro de los países, llegar a acuerdos con otros suministradores. Así ha sido toda la vida, así ocurrió en la crisis del petróleo, en la que la solución no fue una crisis, sino la solución fue atraer muchísima más inversión hacia el Mar del Norte, etcétera. Y en Europa tenemos que pensar de esa manera. Y tenemos que pensar que necesitamos todas las tecnologías, que no vale entrar en unas disquisiciones de época de bonanza, que no vale entrar en cuestiones ideológicas de no me gusta esta tecnología por cuestiones maniqueas, porque además cambia según países. En Francia la izquierda es totalmente a favor de las nucleares y en España eso está totalmente en contra. No deberíamos entrar en eso, deberíamos entrar en el concepto más importante en energía, que es el concepto de la seguridad de suministro. Ese es el clave. Y el concepto de seguridad de suministro, las empresas lo entienden perfectamente, solamente se garantiza trayendo muchísimas más fuentes de suministro. Hay gas en todo el mundo, hay tecnologías como la nuclear, vuelvo a repetir. También la térmica, claro, va a haber que utilizar el lignito, el carbón, vale, pues, durante un tiempo, etcétera. Pero la reducción de la demanda y mucho más, la decisión de la reducción de la demanda impuesta jamás ha reducido los riesgos de una crisis de este tipo. También quería comentar con usted, porque esto de la energía está directamente relacionado con los precios, con el IPC. El viernes conocimos que ya está en el 10,8%, en 6,1% el IPC subyacente. ¿Esto va a seguir así? ¿Por cuánto tiempo? Ya se está notando en los hogares. Se está notando muchísimo en los hogares, pero lo más importante es entender que la utilización constante de que la razón por la que suben los precios es por la energía. Ojo, el petróleo y el gas natural llegaron a su máximo en marzo de 2022 y desde entonces han estado corrigiendo
Y eso ha ocurrido también con las materias primas industriales, con los costes de los fletes, etcétera, y la inflación. Y sobre todo la inflación subyacente, como tú has comentado, no han hecho más que subir. La inflación subyacente, que excluye el precio de la energía y los precios de los alimentos, está disparada a niveles no vistos desde los años 80. Y eso es porque hay una rémora todavía gigantesca de la política monetaria ultra expansiva, mal llamada expansiva, de imprimir sin control euros. No podemos olvidar que en Suiza, que está al lado de la eurozona y que tiene los mismos retos con el gas ruso, con el petróleo, con las cadenas de suministro, etcétera, la inflación es del 3,4% y la inflación subyacente es del 1,9%. Es decir, que incluso si ajustamos por los pesos de en las diferentes cestas de la energía, en Suiza la inflación es prácticamente 3 veces inferior a las de las economías comparables de la eurozona. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Hay que subir tipos, hay que eliminar las recompras y el aumento de la masa monetaria salvaje. Recordemos que ahora mismo, mientras estamos hablando de normalización y del Banco Central Europeo reduciendo los estímulos, el aumento de la masa monetaria en la eurozona es más del doble que en lo que se llamaba el bazooka de Draghi. Entonces hay que entender eso, porque países como China, países como Suiza, hay muchos países, muchísimos países del mundo que están mucho más afectados por los precios de la energía y que son mayores importadores de energía, que no tienen una inflación del 6% subyacente. ¿Qué es lo que hace bien Suiza y hace mal España para tener semejante diferencia de inflación? Pues primero, ¿qué es lo que hace mal la eurozona? Lo que ha hecho mal la eurozona, igual que ha hecho mal Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos es independiente en producción de gas natural y es casi independiente en producción de petróleo y tiene una inflación muy elevada también. Claro, ¿qué es lo que han hecho mal? Imprimir como absolutamente endemoniados en la época de la locura del 2020-2021, en la que se ha aumentado la cantidad de dinero en circulación más de un 20%. Entonces, claro, se ha entrado en una espiral inflacionista porque además esa enorme cantidad de impresión de dinero se ha llevado ¿a qué? A gasto corriente de los gobiernos. ¿Y qué es lo que ha hecho mal España? Lo que ha hecho mal España ha sido el mayor consumo monetario vía fiscal y de apoyo del Banco Central Europeo de los países de nuestro entorno. Más de 200 y pico mil millones, casi 250.000 millones adicionales de endeudamiento y de gasto. Entonces, todo eso, vale, está en el pasado. Me da exactamente igual y pueden decir que es por la pandemia, no me importa. Lo que me importa es la solución, porque la inflación está devastando a las familias. Un 10,8% de inflación para los ciudadanos españoles significa que un sueldo de alrededor de 21.000 euros pierde más de 2.100 euros cada año. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recuperar una cierta credibilidad monetaria, no continuar, además, depreciando el euro, que eso nos hace que las importaciones que llevamos a cabo aumenten. Todo esto, claro, suena mucho más fácil decir que la culpa de la inflación pues es de las empresas, de los supermercados, etcétera, etcétera. Pero si eso fuera así, no habríamos tenido inflación bajísima durante años. Yo creo que es muy importante, por lo tanto, pues reducir ese enorme exceso monetario en el que hemos caído en el año 2020 en particular, pero también en el 2021 y que continuamos en el año 2022, reducir la inflación, porque la inflación es el impuesto de los pobres y se lleva por delante la renta real disponible de las familias y los salarios reales. Y además porque nos está empobreciendo. El índice de miseria de España es de los más altos del G20. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo en los mercados, que la gente deja de comprar jamón y empieza a comprar mortadela. Es decir, empieza a cambiar ya cosas tan básicas y que dicen tanto como esa. Raúl quería preguntarle ya una última pregunta que tenemos que continuar. Sí, Daniel, buenos días. Buenos días.
Le quería preguntar, ahora que está usted comentando el tema de Estados Unidos, aquí parece que en Europa y sobre todo en España, por parte del gobierno se ha decidido importar todo. Es decir, estamos importando petróleo y gas de Estados Unidos que viene de fracking y sin embargo en Europa y en España esa técnica está prohibida, ¿no? Parece que en los últimos años se ha decidido abortar cualquier tipo de extracción de materia prima en España. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de una mina de uranio que había en Salamanca que por parte del Consejo de Seguridad Nuclear se prohibió a una empresa canadiense explotar. Se pusieron muchas pegas en su momento a Repsol para explotar, en este caso, en aguas petrolíferas canarias la posibilidad de que hubiera petróleo. Es decir, ¿eso realmente ha hecho también que estemos así ahora? Es decir, que en España no se haya podido extraer ningún tipo de materia prima y ser autosuficientes. En España y en Europa es un grave error, claro. O sea, podemos estar hablando de, oh, Dios mío, qué miedo tenemos a un corte de suministro de gas de Rusia, mientras en Europa está prohibido desarrollar nuestras propias reservas de gas natural. Y caer en la idea así mágica de que, bueno, es que no se sabe si son probadas o no probadas, dejen que se explore, dejen que se analice, dejen que se desarrolle. Y no es solamente un problema de gas natural y de petróleo, porque eso inmediatamente aparecen, bueno, pues los activistas a decir algo. No, es un problema para las renovables. Es un problema porque las renovables necesitan cobre, necesitan aluminio, necesitan tierras raras y eso hay que minarlo en todo el mundo y vamos a tener el mismo o mayor problema de dependencia y de exposición a la volatilidad de los precios cuando se aumente masivamente la cantidad de renovables. Es decir, esta idea que suena pues como muy bonita, pero no suena muy bonita en cualquier caso, de que contaminen los demás y nosotros aquí vamos a hacer como que no tenemos que invertir en nada ni tenemos que generar ninguna de nuestras materias primas, pues claro, nos lleva después a mayores problemas. ¿Habría cambiado masivamente la inflación? Habría cambiado masivamente la composición del desempleo y desde luego de la capacidad de crecer, porque nuestras exportaciones no estarían consumidas completamente por las importaciones si hubiese tenido éxito, por supuesto, pero a nivel europeo, desde luego. Y además, se da la situación de nuevo de que las tierras raras en concreto, por ejemplo, están prácticamente el 95% en manos de China. Así que volvemos a estar en las mismas. Carmen también quería preguntar. Claro, es que Daniel, una cosa. Perdona. No, que el que piense que... perdona, que es que como hay retraso... Dani. Daniel. No, estaba diciendo que el que piense que a tener un mix 100% renovable no te va a hacer dependiente de las materias primas de otro país y de otro país con un régimen pues autocrático o autoritario, desde luego pues no sabe calcular, porque claramente pues ahí tenemos la evidencia de lo que acabáis de decir. Preguntar lo siguiente, voy a hacer esta siguiente reflexión. El gobierno esta semana ha sacado pecho por dos cosas. Una, que se ha gastado 30.000 millones en planes para reducir la inflación. Ya hemos visto el éxito, ha ido increciendo desde que tomó esas medidas. Del 9,8 ya estamos en el 10,8. Y la segunda, que el techo de gasto lo han puesto ya prácticamente en 200.000 millones, es decir, que van a seguir gastando y gastando. En tu opinión, ¿cuál es la influencia real que el gasto público está teniendo en los precios? Bueno, yo creo que todos lo podemos entender. El gasto público es alrededor del 50% del Producto Interior Bruto. Si un agente, que es el 50% del Producto Interior Bruto, gasta muchísimo más y además de gastar muchísimo más lo hace endeudándose, que significa consumir más nuevas unidades monetarias creadas, nuevos euros impresos, claramente es inflacionista. Gastar el gasto público es masivamente inflacionista. Entonces, tiene un impacto y tiene un impacto muy severo. ¿Por qué? Porque además, volvamos al año 2020. En el año 2020 nos encierran a todos. Se aumenta masivamente la cantidad de dinero impreso y todo eso se va a gasto corriente de los gobiernos. Pero cuando se reabre la economía, entonces no se para ese gasto excepcional de los gobiernos. Se mantiene y no solamente se ha mantenido, sino que lo han aumentado este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estás generando artificialmente cuellos de botella y que eso no
es inflación fiscal, eso es inflación porque estás utilizando una enorme expansión monetaria para disparar el gasto público. Claro, ahora, mientras estamos hablando, el gobierno se vanagloria de que los ingresos fiscales son récord por la inflación. Y es cierto. ¿Qué es lo que pasa en el año 2023 o el año 2024 cuando ese gasto siga siendo el mismo o superior y la economía, por cualquier factor, por recesión global, por recesión local, por cualquier elemento que venga relativamente negativo, los ingresos empiezan a desligarse de la inflación? Entonces nos metemos en mucho mayor déficit o, sorpresa, y mucho mayor consumo de euros recién impresos. Daniel Lacalle, gracias por atender la llamada de Buenos Días Madrid. Además, para aclarar y analizar de una manera mucho más profunda las noticias económicas y energéticas que van tan unidas últimamente. Muchísimas gracias. Buenos días.